En un tranquilo pueblo de la Sierra de Madrid, vivía Rodrigo, un hombre que siempre creyó que la suerte le sonreía. Tenía a su lado a Clara, una mujer de belleza arrebatadora, un éxito en su carrera como diseñadora gráfica y una casa amplia con vistas a la montaña. Incluso mantenía una relación cordial con su suegra, doña Carmen, una mujer de unos 50 años, impecablemente arreglada, siempre con un aire de poder frío y una belleza que intimidaba. Sus encuentros, aunque formales, tenían una tensión apenas perceptible. Rodrigo a veces sentía que la mirada de Carmen se posaba en él con más intensidad de la necesaria, pero jamás le dio importancia. Todo cambió un viernes por la noche. Clara le avisó que tendría que quedarse tarde trabajando, así que Rodrigo decidió pedir unos pinchos y pasar la noche solo. Mientras buscaba una película en el portátil de Clara, encontró un mensaje sin leer de uno de sus compañeros de trabajo. El mensaje comenzaba con un cariño: tus labios me vuelven loco. Su corazón se hundió. Rodrigo abrió la conversación y cuanto más leía, más se estremecía. Clara llevaba meses engañándole. Mensajes explícitos, fotos comprometidas, confesiones directas. Era tan claro que no había lugar para dudas, no llamó ni montó ningún escándalo. Cerró el portátil y se quedó en la oscuridad, intentando digerir la traición. En su pecho ardía una mezcla de rabia y desilusión. Horas después, alguien llamó a la puerta. Era doña Carmen, sin avisar. ¿Estás solo?, preguntó con una voz que parecía un poco nerviosa. Sí, Clara se ha quedado trabajando, respondió Rodrigo con voz ronca. Ella entró, y él notó que su atuendo no era el habitual. Llevaba un vestido ajustado de seda color burdeos. Los rizos de su cabello oscuro caían sueltos por sus hombros y un perfume caro y embriagador flotaba en el aire. ¿Estás bien?, preguntó mientras miraba su rostro fijamente. Rodrigo no pudo contenerse. Clara me está engañando. Carmen guardó silencio unos segundos, cerró los ojos y exhaló lentamente. ¿Estás seguro?, dijo con voz calmada, sin sorpresa, como si lo esperara. Sí, lo he visto todo. Ella asintió con una mezcla de tristeza y resignación. Entonces necesitas a alguien que te ayude a olvidar ese dolor, susurró mientras daba un paso hacia él. Su mano se posó en el pecho de Rodrigo, los dedos deslizándose suavemente sobre la tela de su camisa. Él no se apartó. Rodrigo se quedó paralizado, sintiendo el calor de esa mano a través de la camisa, mientras sus pensamientos se enredaban entre la indignación y la confusión. La mujer que siempre le pareció inalcanzable, fría y distante, ahora se mostraba diferente, suave, comprensiva, peligrosamente cercana. Lo sabía, murmuró Carmen, bajando la mirada. Sabía que Clara te estaba siendo infiel. El corazón de Rodrigo se apretó. ¿Por qué no me dijiste nada? Esperaba que ella recapacitara, que fuera un error pasajero, respondió Carmen, con los ojos cansados pero sin justificaciones. Rodrigo esbozó una sonrisa amarga y se volvió hacia la ventana. Una familia perfecta, una madre ejemplar, una hija aún más hermosa. Y todo una mentira. Ella se acercó, puso sus manos sobre sus hombros con delicadeza. Lo siento, Rodrigo. No mereces sufrir así. El aroma de su perfume envolvía a Rodrigo, y su cuerpo reaccionaba sin que él pudiera controlarlo. Carmen apretó ligeramente sus hombros, como si luchara con sus propios sentimientos. ¿Quieres vengarte? Rodrigo la miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de juicio, pero no encontró más que una extraña complicidad. ¿Qué quieres de mí?, preguntó desconfiado. Ella sonrió apenas, como si guardara un secreto. Solo quiero que te sientas mejor. Sus labios temblaron, incapaz de responder. La locura parecía haberse apoderado de él. Sin pensarlo, Rodrigo la atrajo hacia sí, tomando su cintura con fuerza. Carmen no se resistió, su cuerpo se acomodó contra el suyo, el aliento caliente rozó su piel. Esto es un error, murmuró él, pero sus dedos ya recorrían el contorno de su espalda. Entonces deténme, susurró ella. No lo hizo. Rodrigo estaba atrapado entre la furia, el dolor y un deseo oscuro que brotaba desde lo más profundo. Frente a él, la mujer que era la madre de su esposa, ahora se convertía en algo prohibido, peligroso y seductor. Intentó contenerse, pero tras la traición de Clara, algo en su interior se había roto. Carmen parecía entenderlo, no lo juzgaba ni intentaba consolarlo con frases hechas. Simplemente estaba ahí, cálida, real. ¿De verdad quieres esto?, preguntó ella con voz suave, pero cargada de tensión. Rodrigo no contestó,
solo la estudió. Sus manos bajaron por su cintura, acercándola más. Ella no se apartó. Quizás solo quiero olvidarlo todo, dijo con voz ronca. Quizás yo también, respondió ella en un susurro. Algo cambió entre ellos. Ya no era un juego ni una prueba de límites. Era inevitable. Rodrigo se inclinó y sus labios rozaron los de Carmen en un beso cauteloso pero hambriento. Ella respondió de inmediato, sus manos rodearon su cuello, los dedos se enredaron en su cabello. Sus respiraciones se mezclaron y sus cuerpos se fundieron, intentando llenar el vacío que dejó el dolor, pero de repente, Carmen se apartó. Espera, dijo mirándolo a los ojos con una expresión preocupada. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Rodrigo esbozó una sonrisa irónica. ¿Alguna vez la ha habido? Ella quedó congelada un instante y luego acarició su rostro. Entonces no pienses más, lo atrajo de nuevo y sus labios se encontraron otra vez. El silencio en la casa se volvió casi palpable, solo interrumpido por el sonido de sus respiraciones agitadas y el latido de sus corazones. Carmen no se apartaba, pero sus dedos se apretaban contra sus hombros, como si peleara contra sus propios deseos. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Su voz era ronca y temblorosa. Rodrigo deslizó sus manos por su cintura, sintiendo las curvas de su cuerpo bajo la tela del vestido. Miró sus ojos buscando dudas, ella contuvo la respiración, pensativa, y luego sonrió débilmente. Siempre le tuve miedo a esto, pero creo que siempre lo quise. Esas palabras fueron el disparador. Rodrigo no dudó más. Sus labios bajaron a su cuello, su aliento caliente recorrió la piel tersa que se estremeció. Carmen tembló, pero no se apartó, sus manos recorrieron su espalda, sus dedos se hundieron en su cabello, apretándolo contra ella. Cada movimiento era más intenso, cada roce tenía un significado. El dolor y la rabia se mezclaban con el deseo en una danza peligrosa y adictiva. Rodrigo levantó el mentón de Carmen, obligándola a mirarlo. ¿Quieres que pare? Ella lo miró largo y fijamente, luego negó con la cabeza. La habitación quedó en silencio. Solo su respiración interrumpía la tensión. Rodrigo acarició su mejilla, sintiendo el calor de su piel. Carmen cerró los ojos por un instante, como si quisiera grabar ese momento para siempre, y luego lo atrajo hacia ella. Sus labios se unieron en un beso sin dudas, liberador. Ella se aferró a él con fuerza, sus dedos recorrieron sus hombros y nuca. Rodrigo sentía cada estremecimiento, cada latido acelerado. Sabía que aquello era peligroso, pero no podía parar. De repente, Carmen se apartó, su pecho subía y bajaba con dificultad, luchando por detenerse. Esto está mal, pero creo que lo quieres tanto como yo, susurró, con el cuerpo temblando. Dentro de ella, una batalla se libraba, pero la verdad ya estaba dicha. Sí, susurró finalmente. Rodrigo se sentó en la penumbra, apretando un vaso de brandy entre las manos. Los recuerdos de los últimos días lo asaltaban, mezclados con rabia, dolor y algo que no podía definir. Después de aquella noche con Carmen, todo cambió. No podían mirarse sin que entre ellos flotara una tensión prohibida, un sabor amargo de venganza y deseo. Clara seguía interpretando el papel de esposa perfecta, sin saber que Rodrigo conocía su traición. Pero él ya no podía fingir que nada había pasado. Una noche, llamó a Clara. Tenemos que hablar. Ella llegó con una sonrisa leve, pero al verlo, la preocupación cruzó su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó. Rodrigo sin decir palabra abrió el portátil y le mostró las capturas de pantalla de sus mensajes, las fotos. El rostro de Clara palideció. Rodrigo, no intentes justificarte, él habló con voz calma, casi aterradora. Me has convertido en un idiota durante semanas, meses. Solo he abierto los ojos. Ella intentó decir algo, pero él levantó la mano para callarla. ¿Sabes qué es lo más curioso? Mientras tú dormías con otro, tu madre dormía conmigo. Clara quedó paralizada. El mundo pareció derrumbarse. Sus ojos se llenaron de horror. Estás mintiendo, dijo temblando, pero al ver la mirada de Rodrigo, supo que era verdad. Vete, dijo él con frialdad. Ella no se movió. Te dije que te fueras, gritó él, perdiendo el control. Rodrigo se dio la vuelta y salió, sin mirar atrás, pero aún en la sombra de esa noche, una pregunta quedó sin responder. ¿Qué secretos ocultaba realmente doña Carmen? Pasaron los días y la casa en la pequeña localidad de Cercedilla se volvió un lugar de sombras y silencios incómodos. Rodrigo, con el rostro más endurecido que nunca, apenas salía de su despacho, donde apilaba documentos y planes para su próxima gran campaña publicitaria.
Pero la verdad era que nada lograba distraer su mente del torbellino que había desatado la revelación de Clara y la noche con Carmen. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los pinos y el cielo se teñía de naranja, Carmen apareció en la puerta de su despacho, como si quisiera recordarle que aquella noche no había sido un simple desliz. Llevaba un vestido negro ceñido que resaltaba sus curvas con una elegancia casi provocativa, sus labios pintados de un rojo intenso y un collar de perlas que brillaba con la última luz del día. Su presencia era un torbellino de contradicciones, maternal, seductora, imponente. Rodrigo, dijo con voz suave, pero firme, no podemos seguir ignorando lo que pasó. Él la miró, cansado, con una mezcla de deseo y resentimiento. No sé qué quieres de mí, Carmen. ¿Quieres que destruya todo lo que queda de mi vida? Ella se acercó, deteniéndose a pocos centímetros. No. Quiero que entiendas que a veces el dolor puede ser también una forma de libertad. Rodrigo ladeó la cabeza, como si intentara descifrar un enigma. ¿Libertad? Me parece más bien una trampa en la que ambos caímos. Carmen soltó una risa breve, casi un suspiro. Quizá tengas razón. Pero, ¿no te parece que la vida ya nos ha dado demasiadas vueltas? Miró sus ojos con una intensidad que hizo que Rodrigo sintiera un calor inesperado. Y a veces, lo prohibido tiene un sabor mucho más dulce. Rodrigo quiso responder, pero su mente estaba aturdida por la mezcla de emociones que le provocaba aquella mujer que hasta hace poco había considerado una enemiga. En ese momento, el sonido del teléfono rompió la tensión. Carmen levantó la mano para detenerlo, pero Rodrigo ya había cogido el aparato. ¿Sí? Su voz sonó tensa. Al otro lado, una voz desconocida y susurrante pronunció solo 2 palabras. Nos vemos. Rodrigo miró a Carmen, pero ella parecía tan sorprendida como él. Una sombra de misterio se cernía sobre ellos, y ninguno supo qué pensar. Carmen se acercó y, con una sonrisa enigmática, susurró, «Esto apenas comienza». Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La traición de Clara y su relación clandestina con Carmen parecían solo la punta del iceberg. Había algo más, oculto bajo capas de secretos que aún no estaban dispuestos a revelar. Mientras la noche caía, los dos quedaron en silencio, conscientes de que el próximo movimiento ya estaba en marcha. Pero, ¿quién estaba detrás de aquella amenaza velada? ¿Y qué precio estarían dispuestos a pagar para proteger sus secretos? El aire se cargó de tensión, y la oscuridad que invadía el despacho parecía guardar respuestas que ninguno quería enfrentar. ¿Sería acaso Carmen realmente quien decía ser? ¿O había una verdad aún más oscura acechando en las sombras de Cercedilla? Las primeras luces del amanecer entraban tímidamente por las ventanas del salón de la casa en Cercedilla, donde Rodrigo llevaba horas sin pegar ojo. La taza de café humeante a su lado apenas calmaba el temblor de sus manos. La llamada anónima y el mensaje críptico habían encendido en él una llama de inquietud que no lograba apagar. El peso de la traición de Clara y el enredo con Carmen ahora se veía eclipsado por una amenaza invisible que lo mantenía en vilo. Decidió salir a caminar por las calles empedradas del pueblo, buscando aire fresco y quizás alguna respuesta entre el murmullo de los vecinos madrugadores. La plaza central comenzaba a cobrar vida, con las primeras flores del mercado dispuestas en coloridos puestos, y el aroma a pan recién horneado flotando en el ambiente. Pero nada de eso lograba distraerlo. En un café cercano, Rodrigo se encontró con Ángela, la camarera del pueblo, una mujer menuda y vivaz que siempre llevaba un pañuelo rojo atado al cuello y una sonrisa franca. Ella notó su rostro desencajado y se acercó con una mezcla de preocupación y picardía. «¿Otra noche sin dormir, Rodrigo?», le dijo mientras le servía un café doble. «A este ritmo, vas a acabar pareciéndote a Don Quijote, luchando contra molinos invisibles». Él esbozó una sonrisa débil. «Más quisiera, Ángela. Aquí la única lucha es con fantasmas reales». Ella le lanzó una mirada divertida pero comprensiva. «Mira que en este pueblo todo se sabe, y si alguien tiene fantasmas, seguro que no eres tú el único». Rodrigo suspiró, pensando en cómo los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz, especialmente en un lugar tan pequeño. Pero justo cuando empezaba a sentirse un poco más tranquilo, su móvil vibró con un mensaje nuevo, una foto borrosa de Carmen, con un nombre desconocido, y la palabra cuidado. El corazón de Rodrigo se congeló. ¿Quién estaba jugando con ellos? ¿Qué sabía esa persona que él ignoraba? Y, sobre todo, que quería, al volver a casa, encontró la puerta entreabierta. Un escalofrío recorrió su espalda. Entró con cautela y vio que la casa estaba en silencio,
pero algo no encajaba. En la mesa del comedor, un sobre sin remitente esperaba. Rodrigo lo abrió y encontró dentro una llave antigua y una nota que decía: la verdad te espera donde menos imaginas. Rodrigo miró hacia la ventana, donde las sombras de los árboles se alargaban como garras. Sabía que no podía retroceder. La intriga lo envolvía, y la línea entre lo que creía seguro y lo que estaba por descubrir se desdibujaba peligrosamente. ¿A dónde lo llevaría aquella llave? Y estaría preparado para abrir esa puerta al pasado que podría cambiarlo todo. El reloj dio las 8, y con el primer golpe de campana, Rodrigo tomó una decisión. Esa misma tarde iría al lugar marcado por la llave, dispuesto a enfrentar lo que fuera, aunque eso significara enfrentarse a sus propios demonios. La tarde cayó sobre Cercedilla con un cielo encapotado que amenazaba lluvia, reflejando el tumulto que Rodrigo sentía en su interior. Con la llave antigua en el bolsillo de su chaqueta, caminó hacia el casco antiguo del pueblo, donde las casas de piedra se agrupaban estrechas, como guardianes silenciosos de secretos olvidados. El aire olía a humedad y a musgo, y el viento susurraba entre las ramas desnudas de los castaños. Rodrigo llegó frente a una vieja casona que había pertenecido a la familia de Carmen desde hacía generaciones. La fachada, cubierta de enredaderas secas, parecía resistir el paso del tiempo con una dignidad melancólica. Con las manos ligeramente temblorosas, insertó la llave en la cerradura y la giró. Un chirrido prolongado anunció la apertura de la puerta, que se entreabrió para revelar un vestíbulo oscuro y polvoriento. Avanzó con cautela, sus pasos resonando en el suelo de madera. En la penumbra, percibió un mueble antiguo y cuadros familiares con retratos que mostraban a Carmen de joven, pero también a otros rostros que le resultaban desconocidos. En el aire flotaba un aroma a perfume antiguo mezclado con polvo y recuerdos reprimidos. Al llegar al final del pasillo, una puerta cerrada llamó su atención. Sin dudar, la abrió y encontró una habitación que parecía un despacho olvidado, papeles apilados, fotografías desordenadas y una caja de madera abierta sobre el escritorio. Rodrigo se acercó y reconoció entre las fotos a Carmen, pero en compañía de un hombre que no había visto antes. Un hombre que parecía tener una mirada fría y calculadora. Entre los documentos, encontró cartas escritas a mano, con tinta borrosa por el tiempo, que hablaban de acuerdos secretos, chantajes y un pasado que Carmen había intentado ocultar. Palabras como pacto, traición y silencio se repetían una y otra vez. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tenía con Carmen? ¿Y qué papel había jugado en la caída de su propia familia? De repente, un ruido detrás de él lo sobresaltó. Se giró de golpe para encontrar a Carmen, envuelta en un abrigo oscuro, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y desafío. Su vestido de seda negra rozaba el suelo, y sus labios, pintados de un rojo profundo, formaban una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sabía que vendrías, dijo con voz baja, casi un susurro. Pero no sabes en qué te estás metiendo. Rodrigo tragó saliva, sin poder apartar la mirada de aquella mujer que ahora le parecía más enigmática y peligrosa que nunca. ¿Qué es todo esto, Carmen? Preguntó, señalando los documentos. ¿Quién es ese hombre? Ella dio un paso hacia él, acercándose lentamente, la tensión palpable en el aire. Hay cosas que ni siquiera tú estás listo para entender, murmuró. Pero pronto lo descubrirás. Y créeme, no será fácil. Mientras la tormenta comenzaba a rugir en el exterior y las primeras gotas golpeaban con fuerza las ventanas, Rodrigo supo que aquella noche marcaría el inicio de una verdad que cambiaría su vida para siempre, y en esa oscuridad, mientras las sombras danzaban al ritmo del viento, un secreto ancestral esperaba ser revelado, uno que podría destruirlo todo o salvarlo. Estaría preparado para enfrentarlo. La tormenta arreciaba afuera, y las gotas golpeaban con fuerza los cristales de la vieja casona mientras Rodrigo y Carmen se enfrentaban en aquella habitación cargada de secretos. La luz parpadeante de una lámpara antigua dibujaba sombras danzantes en las paredes, intensificando la atmósfera de tensión y misterio. Carmen, con su vestido de seda negro que resaltaba cada curva de su figura, se acercó lentamente a Rodrigo. Sus ojos oscuros reflejaban un torbellino de emociones, miedo, determinación y una pizca de peligro. Su perfume, una mezcla de jazmín y madera, envolvía el aire con un toque embriagador que hacía latir el corazón de Rodrigo con fuerza. Hay cosas que nunca te he contado, comenzó ella, mientras sus dedos rozaban sin querer una fotografía sobre el escritorio. Mi familia no es lo que parece. Este hombre, Alejandro, no es un simple conocido. Es alguien con poder,
con influencias, y su sombra se extiende mucho más allá de este pueblo. Rodrigo frunció el ceño, tratando de asimilar cada palabra, mientras un estremecimiento recorrió su espalda. ¿Y qué papel juego yo en todo esto?, preguntó, con la voz cargada de incertidumbre. Carmen sonrió con ironía. Eres la pieza inesperada en un juego que creí terminado hace años. Pero ahora todo se ha vuelto peligroso. Porque Alejandro no solo quiere mantener secretos, quiere eliminar cualquier amenaza. Y tú, Rodrigo, eres una amenaza. El silencio se hizo pesado, roto solo por el estruendo de la lluvia. Rodrigo sintió como la rabia y la frustración se mezclaban con una adrenalina inesperada. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que te perdone por mentirme? ¿Que ignore que tú también has estado jugando en este tablero? Ella dio un paso atrás, con una mirada desafiante, pero un brillo melancólico en los ojos. No te pido perdón. Solo quiero que entiendas que a veces las decisiones se toman para proteger a quienes amamos, aunque duelan. Pero ahora la protección se ha convertido en prisión. Rodrigo la miró, recordando el frío que siempre había sentido en ella, esa mezcla de distancia y magnetismo. Y, sin saber por qué, se encontró deseando entenderla, perdonarla, incluso amarla. Pero también sabía que la verdad tenía un precio. Una sombra apareció entonces en la puerta, una figura alta y oscura que emergió de la penumbra. Alejandro entró en la habitación con paso firme, su mirada implacable fija en ambos. Rodrigo, Carmen, dijo con voz profunda y sin una pizca de emoción, el juego acaba de empezar, y con esas palabras, la puerta se cerró tras él, dejando la habitación sumida en una oscuridad aún más profunda. El destino que los unía ahora estaba sellado, y la batalla por la verdad y la supervivencia apenas comenzaba. ¿Serían capaces de enfrentarse a los fantasmas del pasado y a los peligros que acechaban en las sombras? ¿O sucumbirían antes de descubrir el verdadero secreto que guardaba Cercedilla?